Muy bien, vamos a seguir con la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhuveva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, estamos leyendo el capítulo 7 del canto 1, el castigo del hijo de Drona. Y llegamos al texto 10. Pero para hacer un poco de memoria, recuerdan que en el canto anterior, Narada Muni le explicó a Srila Vyasadeva por qué tenía esa tristeza en su corazón y era porque no había explicado el bhakti, la gloria del servicio devocional, las glorias de la relación personal con el Señor Supremo, y también explicó que sin libertad en la devoción no hay bhakti, en el sentido que es un sentimiento totalmente espontáneo y natural del alma. Entonces empezamos este capítulo viendo cómo Srila Vyasadeva se puso a meditar y entró en trance, o sea, se conectó con la superalma y recibió la iluminación para escribir el Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar lo que vio en su visión. Él vio que el Señor Supremo jamás cae en la ilusión, el Señor Supremo controla completamente la naturaleza material, que la naturaleza material no tiene fuerza de acción independiente, que el Señor Supremo pone a la entidad viviente en la naturaleza material, no por su deseo, sino por el deseo de la entidad viviente. Que la entidad viviente se olvida de su identidad en relación con el Señor, que la enfermedad de la entidad viviente es identificarse con la naturaleza material y sufrir debido a esa ilusión. La condición sana y feliz de la entidad viviente es despertar la conciencia de su relación eterna con el Señor. El tratamiento de curación es escuchar y cantar acerca de Krishna, del Señor Supremo, y su eterna relación con la entidad viviente, a través del Srimad Bhagavatam. Por lo tanto, Vyasa tenía que ponerse a escribir esta literatura trascendental para el beneficio de todos. Entonces, bueno, estuvimos leyendo hasta el texto 10, pero en el texto 7 vimos que la causa o emociones que son las raíces de todo sufrimiento son la lamentación, la ilusión y el temor. Si no tendríamos esta emoción, entonces nunca sufriríamos. Entonces, la lamentación, la ilusión y el temor son la fuente de todo el sufrimiento en este mundo material. Y llegamos entonces al texto Atmarrama, que es el último texto que leímos, por la famosa pregunta de Saunaka Rishi a Sutta Goswami. Le preguntó cómo así que Sukadeva Goswami, siendo un alma totalmente liberada, él también necesitó atraerse y estudiar esta literatura. Y entonces estuvimos leyendo el texto, ¿verdad? El significado. Y el resumen es que el Srimad Bhagavatam es un libro para todos los niveles de personas. Uno, para aquellos que solo quieren liberarse de los sufrimientos materiales,
aún sin pretensiones de despertar su conciencia espiritual eterna. 2. Para aquellos que quieran establecerse en el servicio devocional. 3. Para aquellos que ya están establecidos en la plataforma espiritual. Y 4. Para aquellos que ya están establecidos en el servicio devocional puro. Así que todos los Atmaramas, las almas liberadas, incluso los que no lo son, se benefician y pueden tomar placer de este Purana. Es un remedio sin contraindicaciones. Esta escritura no tiene paralelo. Debemos sentirnos muy afortunados y agradecidos de estar estudiándola en compañía de devotos. Muy bien, después podemos leer algo de Sukadeva Goswami, que era un alma liberada incluso desde el vientre. Pero vamos a seguir ahora con el texto 11. Srila Sukadeva Goswami, el hijo de Srila Vyasadeva, no solo era trascendentalmente poderoso, sino que además era muy querido por los devotos del Señor. Así pues, él se sometió al estudio de esta gran narración, el Srimad Bhagavatam. Significado: según el Brahma Vaivarta Purana, Srila Sukadeva Goswami era un alma liberada, incluso dentro del vientre de su madre. Srila Vyasadeva sabía que el niño, después de nacer, no se quedaría en casa. Por consiguiente, él, Vyasadeva, le inculcó la hipnosis del Bhagavatam, de manera que el niño se apegara a los trascendentales actividades del Señor. Después de nacer, el niño se educó aún más en la materia del Bhagavatam mediante la recitación de los poemas en sí. Ocurre que, por lo general, las almas liberadas están apegadas al aspecto del Brahman impersonal, con una visión monista de volverse uno con el todo supremo. Pero en virtud de la asociación de devotos puros, tales como Vyasadeva, hasta el alma liberada queda atraído por las trascendentales cualidades del Señor. Por la misericordia de Sri Narada, Srila Vyasadeva fue capaz de narrar la gran obra épica conocida como el Srimad Bhagavatam. Y por la misericordia de Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami pudo captar el significado. Las trascendentales cualidades del Señor son tan atractivas que Srila Sukadeva Goswami quedó desapegado del hecho de estar completamente absorto en el Brahman impersonal y emprendió de un modo positivo la actividad personal del Señor. Él fue prácticamente lanzado fuera del concepto impersonal del absoluto, pensando para sí que simplemente había desperdiciado muchísimo tiempo en consagrarse al aspecto impersonal del Supremo. O en otras palabras, él experimentó más bienaventuranza trascendental con el aspecto personal que con el impersonal. Y desde ese entonces, no solo se volvió muy querido de los Vishnuyanas, los devotos del Señor, sino que también los Vishnuyanas se volvieron muy queridos de él. Los devotos del Señor, quienes no desean matar la individualidad de las entidades vivientes y quienes desean volverse servidores personales del Señor, no gustan mucho de los impersonalistas e igualmente los impersonalistas, quienes desean volverse uno con el Supremo, son incapaces de valorar a los devotos del Señor. Así pues, desde tiempos inmemoriales, estos dos peregrinos trascendentales han sido rivales en algunas ocasiones. En otras palabras, a cada uno de ellos le gusta mantenerse separado del otro debido a las comprensiones personales e impersonales que en fin de cuentas tienen. Por lo tanto, parece ser que Srila Sukadeva Goswami tampoco gustaba de los devotos,
pero desde que él mismo se volvió un devoto saturado, deseaba tener siempre la asociación trascendental de los Vishnuyanas. Y los Vishnuyanas también gustaban de su asociación debido a que él se volvió un Bhagavata, una, se volvió un Bhagavata personalista. De modo que tanto el hijo como el padre estaban completamente conscientes del conocimiento trascendental del Brahman y luego ambos se absorbieron en los aspectos personales del Señor Supremo. Así este sloka responde por completo la pregunta de cómo Sukadeva Goswami lo atrajo la narración del Bhagavatam. Jai. Ya. O sea, era impersonalista Exacto. y se volvió personal. Sí, él era un experto en el Vedanta, pero ellos son impersonalistas generalmente. Los que siguen los Vedas sin el Bhakti, muchos son impersonalistas. A veces se adoran al Brahman o al aspecto de Paramatma, pero no van o muchos son grandes filósofos, gyanis, llenos de conocimiento, pero no conocen al aspecto personal del Señor Supremo. Entonces, entre ellos tampoco podían manejar relaciones personales y más bien vivían aislados, ¿verdad? Separados. Pero cuando uno se convierte en un devoto, como a Krishna le gusta relacionarse, y entonces a los devotos también les gusta relacionarse y practicar el bhakti juntos, porque bhakti significa cooperación, relación, conexión. Pero los impersonalistas, obviamente, al no ser personales, buscan más la soledad. De hecho, cuando me hice devota en el templo, me decían, Vive, eres un impersonalista, porque era un poco solitaria, entonces así me decían los devotos, no seas impersonalista. ¿Pero qué te decían? De que entonces, ¿cuál es la misión? Y que tú dices, fundirse en la luz. Y todos, no, fundirse en la luz, no. En la energía. Ahí está Mahanta. ¿De qué, Mahanta? ¿Tú me decías también o qué? Es Personalista. que tú decías, no, tú decías, ya me voy a viajar, ya tengo la yapa, ahora sí, ya me voy a viajar. Voy a seguir mi Y viaje. te quedaste atrapada, ¿eh? ¿Verdad? Me quedé atrapada con la relación de amistad con los devotos, con Mahanta. Entonces uno sale sí, definitivamente el bhakti ablanda el corazón y hace que uno empiece a conectarse con el alma de los demás y de esa manera uno se conecta con la superalma también. Ya. Y así le pasó a Haribol. Sukadeva Goswami. Vamos a leer algo que explicó Srila Prabhupada en el noveno canto. La figura de Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, se comenta con gran detalle en el Brahma Vaivarta Purana. Ahí se dice que Vyasadeva mantuvo como esposa a la hija de Yavali. Ambos se sometieron a penitencia durante muchos años, al cabo de lo cual Vyasadeva depositó su semilla en el vientre de ella. El niño permaneció en el vientre de su madre durante 12 años, y cuando el padre le pidió que saliese, contestó que no saldría a no ser que se viese libre por completo de la influencia de Maya, de la ilusión. Vyasadeva entonces le aseguró que Maya no le afectaría, pero el niño no le creyó, ya que su padre todavía estaba pegado a su esposa e hijos. Vyasadeva viajó entonces a Dwarka, explicó su problema a la personalidad de Dios. Atendiendo el ruego de Vyasadeva, la personalidad de Dios visitó la choza de Vyasadeva y garantizó al niño que estaba dentro del vientre que Maya no le afectaría. Con esa garantía, el niño salió, pero se marchó inmediatamente a vivir como un parivrayakacharya, que significa como un monje viajero y renunciante. Luego Vyasa procuró que su hijo no había estudiado el Srimad Bhagavatam
preocupado que su hijo no había estudiado el Srimad Bhagavatam, envió a alguno de sus discípulos al bosque para que les reciten algunos versos del Srimad Bhagavatam. Esto hizo que Sukadeva Goswami se atrajera a esta narración y volviera con su padre para estudiar completamente esta obra. En el Devi Bhagavata se dice que los 2 versos que le recitaron a Suka en el bosque fueron el 3.2.23 y el 10.21.5, lo cual describen la compasión y belleza de Krishna respectivamente. Uno es el texto de la compasión del Señor con la demonia, Putana. Sí, la cuestión es que eso fue lo que le movió mucho el corazón a Sukadeva Goswami, es comprender esa compasión del Señor Supremo, esa relación personal, y por eso él dejó el bosque y se fue con su padre a estudiar el Srimad Bhagavatam. Sí, Draupadi, ¿ibas a decir algo? Es que como era impersonalista, esos eran los versos que le iban a tapar de Krishna como persona, no como la luz, la energía externa. Sí. Hay mucha música, como mañana es Shiva Ratri, es todo el día que andan cantando y bailando, y mañana es el gran día. Y aquí también en el Jagannath Mandir se festeja el Shiva Ratri, la aparición del Señor Shiva. Mañana queremos ir a limpiar. Al Jagannath Mandir, hacer algo de servicio, como ahí hay un árbol baniano enorme que dicen que desde la época del Señor Chaitanya, y hay un Shiva Lingam ahí muy grande y un Nandi. Es mañana ya, ¿verdad? Sí, Porque acá lo están celebrando hoy día. ¿verdad? Ahí es un día antes. Sí. Ujú. Aquí ya es de noche casi. Muy bien, entonces vamos a seguir con el texto 12. Sí. Texto 12. Sutta Goswami se dirigió pues a los rishis encabezados por Shaunaka y les dijo: ahora he de comenzar la narración trascendental acerca del Señor Sri Krishna y los relatos acerca del nacimiento, las actividades y la liberación del rey Parikshit, el sabio entre los reyes, así como relatos acerca de cómo los hijos de Pandu renunciaron al mundo. Significado: el Señor Krishna es tan bondadoso con las almas caídas que él mismo se encarna personalmente entre las diferentes clases de entidades vivientes y participa con ellas en las actividades diarias. Cualquier hecho histórico, antiguo o nuevo, que tenga una relación con las actividades del Señor, ha de considerarse una narración trascendental acerca del Señor. Sin Krishna, todas las obras literarias complementarias, tales como los Puranas y el Mahabharata, son simplemente historias o hechos históricos, pero con Krishna se vuelven trascendentales. Y cuando oímos la expresión que de ellas se hace, de inmediato quedamos relacionados con el Señor de un modo trascendental. El Srimad Bhagavatam también es un Purana, pero la importancia especial de este Purana consiste en las actividades del Señor son el centro y no tan solo hechos históricos complementarios. Así pues, el Srimad Bhagavatam lo recomienda el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien lo designó como el Purana Inmaculado. Hay una clase de devotos de el Bhagavata Purana que son poco inteligentes y que desean disfrutar de inmediato de las actividades del Señor que se narran en el 10º canto sin haber entendido primero los cantos básicos. Ellos tienen la falsa impresión de que, de que los otros cantos no se refieren a Krishna, y consecuentemente, más bien por necedad que por inteligencia, se entregan a la lectura del 10º canto,
A esos lectores se les indica aquí de manera específica que los demás cantos del Bhagavatam son tan importantes como el 10º canto. Nadie debe tratar de adentrarse en la materia del 10º canto sin haber entendido cabalmente el significado de los otros 9 cantos. Krishna y sus devotos puros, tales como los Pándavas, están en el mismo plano. Krishna no se encuentra sin sus devotos de todos los razas, y los devotos puros, tales como los Pándavas, no se encuentran sin Krishna. Los devotos del Señor están entrelazados y no pueden ser separados. Por lo tanto, las conversaciones acerca de ellos son todas Krishna Katha o relatos acerca del Señor. Krishna Katha. 13, 14. Dice, cuando los respectivos guerreros de ambos campos, es decir, los Kauravas y los Pándavas, fueron matados en el campo de batalla de Kurukshetra y alcanzaron los destinos que merecían, y cuando el hijo de Dhritarashtra, con la espina rota, cayó, se lamentó, habiendo sido golpeado por la masa de Bhimasena, el hijo de Dronacharya Ashwatthama. Decapitó. Ok. Dice, el hijo de Dronacharya, Ashwatthama, decapitó a los 5 hijos de Draupadi mientras dormían y se los entregó como un premio a su amo, pensando neciamente que éste se sentiría complacido. Duryodhana, sin embargo, desaprobó el atroz acto y no se mostró complacido en lo más mínimo. Significado. Los temas trascendentales acerca de las actividades del Señor Sri Krishna comienzan en el Srimad Bhagavatam a partir del fin de la batalla de Kurukshetra, en la que el propio Señor habló de sí mismo en el Bhagavad Gita. Por consiguiente, tanto en el Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam son relatos trascendentales acerca del Señor Krishna. El Gita es Krishna Katha, o relatos acerca de Krishna, pues lo habla el Señor. Y el Bhagavatam también es Krishna Katha, porque habla del Señor. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu quería que a todo el mundo se le informara de ambos Krishna Katha por orden de él. El Señor Krishna Chaitanya es el propio Krishna disfrazado de devoto de Krishna, y por consiguiente, tanto lo que el Señor Krishna dice como lo que dice Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu es idéntico. El Señor Chaitanya deseaba que todos los que hubiesen nacido en la India entendieran bien dichos Krishna Katha, y luego, después de una total comprensión, les predicaran a todos el mensaje trascendental en todas partes del mundo. Eso hará que aparezca la deseada paz y prosperidad en el afligido mundo. Entonces aquí el final de la batalla de Kurukshetra. Dhritarashtra, Duryodhana, su hijo, fue entonces matado por Bhimasena, y el hijo de Drona, Ashwatthama, decapitó los hijos de Draupadi mientras dormían. Pero vemos que aún así Duryodhana no se quedó, desaprobó el atroz acto y no se mostró complacido en lo más mínimo. Aquí estamos en el doloroso final de la batalla de Kurukshetra. Texto 15. Dice, Draupadi, la madre de los 5 hijos de los Pándavas, después de oír de la masacre de sus hijos, comenzó a gritar de dolor, con los ojos llenos de lágrimas. Tratando de apaciguarla ante su gran pérdida, Arjuna le habló de la siguiente manera. 16. Oh gentil dama,
Cuando yo te obsequié con la cabeza, cuando yo te obsequié con la cabeza de ese brahmana, después de decapitarlo con las flechas de mi arco Gándiva, habré entonces de enjuagar las lágrimas de tus ojos y tranquilizarte. Luego, tras quemar los cuerpos de tus hijos, podrás bañarte parada sobre su cabeza. O sea, Arjuna le está prometiendo la cabeza de Sí, Ashwatthama, sí, porque esto, del que mató a sus hijos. exacto, El que mató a sus hijos era el hijo de de Drona, Dronacharya, que era el maestro de armas. de armas de los Pándavas. Significado. Un enemigo le Pero prende... estaba con los Kurus. Sí, estaba en el lado contrario. Mm. Significado. Un enemigo que le prende fuego a la casa, administra veneno, ataca repentinamente con armas mortales, roba riqueza, usurpa los campos agrícolas o seduce a la esposa de uno, recibe el nombre de agresor. Semejante agresor, aunque sea un brahmana o un mal llamado hijo de brahmana, tiene que ser castigado en todas las circunstancias. Cuando Arjuna prometió decapitar al agresor de nombre Ashwatthama, sabía bien que Ashwatthama era el hijo de un brahmana, pero como el supuesto brahmana actuó como un carnicero, se le tomó por tal y no había posibilidad de pecado al matar a semejante hijo de brahmana, que demostró ser un malvado. Sí, los hijos de Draupadi eran los hijos de los Pándavas. Ajá, uno de cada uno. Entonces era hijo de Arjuna también. 17. Arjuna, a quien el infalible señor guía como amigo y áuriga, satisfizo así a la querida señora mediante esas afirmaciones. Luego, vistiendo su armadura, portando armas terribles y montándose en su cuadriga, comenzó a seguir a Ashwatthama, el hijo de su maestro de milicia. Y 18. Ashwatthama, el asesino de los príncipes, viendo desde una gran distancia que Arjuna se dirigía hacia él a gran velocidad, huyó en su cuadriga, presa de pánico, solo para salvar su vida, tal como Brahma huyó por temor a Shiva. Significado. Según el material de lectura, ya sea que se lea K o Arka, existen dos referencias en los Puranas. K significa Brahma, quien una vez se sintió atraído por su hija y comenzó a perseguirla, lo cual enfureció a Shiva, y este lo atacó con su tridente. Brahmaji huyó, temiendo por su vida. En lo que respecta a Arka, hay una referencia en el Vamana Purana. Había un demonio de nombre Vidyumali, a quien se le había obsequiado con un deslumbrante avión dorado que viajaba detrás del sol, y la noche desaparecía por la deslumbrante refulgencia de ese avión. Así pues, el dios del sol se enojó y con sus implacables rayos derritió el avión. Esto enfureció al señor Shiva. El señor Shiva atacó entonces al dios del sol, el cual comenzó a huir y finalmente cayó en Kashi, Varanasi, y el lugar se hizo famoso con el nombre de Lolarga. 19. Cuando el hijo del brahmana, Ashwatthama, vio que sus caballos estaban cansados, consideró que no tenía ninguna otra posibilidad de protegerse fuera de hacer uso del arma máxima, el brahmastra.
arma nuclear. Significado. El arma nuclear, denominada Brahmastra, se aplica únicamente en última instancia, cuando no hay ningún otro recurso. La palabra Dvijat Maya es significativa aquí, debido a que Ashwatthama, aunque era el hijo de Dronacharya, no era precisamente un brahmana apto. El más inteligente de los hombres recibe el nombre de brahmana, y este no es un título hereditario. A Ashwatthama también se le llamó anteriormente Brahma Bandhu, o el amigo de un brahmana. Ser amigo de un brahmana no significa que uno sea brahmana por aptitud. Cuando un amigo o hijo de un brahmana está plenamente capacitado, se le puede llamar brahmana. Y en ningún otro caso, como la decisión de Ashwatthama es inmadura, aquí se le llama a propósito el hijo de un brahmana. 20. Como su vida estaba en peligro, tocó agua con santidad y se concentró en el canto de los himnos para lanzar armas nucleares, aunque él no sabía cómo retirar dichas armas. Significado. Las formas sutiles de las actividades materiales son más finas que los métodos burdos de la manipulación material. Dichas formas sutiles de las actividades materiales se efectúan a través de la purificación del sonido. El mismo método se adopta aquí mediante el canto de himnos, para que estos actúen como armas nucleares. Usaban mantras como armas e invocaban así un arma nuclear, pero más sofisticada que la burda que hacen ahora. Invocaban pues sí, como energía mediante los mantras, y hacían un arma nuclear y era dirigida. Se podía dirigir y se podía retirar, solo que Ashwatthama, como no era capaz, no podía detenerlo. Texto 21. Inmediatamente después, una deslumbrante luz se difundió en todas las direcciones. Era tan feroz que Arjuna consideró que su propia vida estaba en peligro, y en consecuencia comenzó a hablarle al señor Sri Krishna. Traducción. Arjuna dijo: oh mi señor Sri Krishna, tú eres la todopoderosa personalidad de Dios. No existe límite a tus diferentes energías. Por lo tanto, solo tú eres competente para infundir valor a los corazones de tus devotos. Todo el que se encuentra en las llamas de los sufrimientos materiales puede encontrar únicamente en ti el sendero de la liberación. Significado. Arjuna estaba consciente de las cualidades trascendentales del señor Sri Krishna, pues ya las había observado vívidamente durante la guerra de Kurukshetra, en la cual ambos estuvieron presentes. En consecuencia, lo que Arjuna diga acerca del señor Krishna es autoritativo. Krishna es todopoderoso y es especialmente la causa de la valentía de los devotos. Un devoto del Señor nunca siente temor en virtud de la protección que el Señor le brinda. La existencia material es algo así como un ardiente incendio del bosque, el cual puede ser extinguido por la misericordia del Señor Sri Krishna. El maestro espiritual es el representante de la misericordia del Señor. Luego, una persona que se está quemando en las llamas de la existencia material puede recibir las lluvias de la misericordia del Señor a través del medio transparente que es el maestro espiritual autorrealizado. El maestro espiritual, mediante sus palabras, puede penetrar en el corazón de la persona que sufre e inyectarle conocimiento trascendental, que es lo único que puede extinguir el fuego de la existencia material. ¿Carios? Así se ve la importancia, ¿no? La profundidad de esta relación entre Krishna y Arjuna.
Krishna en Arjuna en cualquier circunstancia depende del Señor Supremo. Y pues Arjuna es experto en glorificarlo y siempre encuentra las palabras adecuadas para hablar de él porque es su mejor amigo y lo quiere de la manera más pura y desinteresada. Texto 23. Tú eres la personalidad de Dios, original, que se expande por todas las creaciones y que es trascendental a la energía material. Tú has anulado los efectos de la energía material a fuerza de tu potencia espiritual. Tú siempre estás situado en el estado de bienaventuranza eterna y conocimiento trascendental. Significado: el Señor dice en el Bhagavad Gita que aquel que se entrega a los pies del loto de él puede liberarse de las garras de la sentencia. Krishna es como el sol y Maya o la existencia material es como la oscuridad. Donde quiera que está la luz del sol, la oscuridad o la ignorancia desaparece de inmediato. Aquí se sugiere el mejor medio para salirse del mundo de la ignorancia. Al Señor se le refiere aquí como la personalidad de Dios original. De él se expanden todas las demás personalidades de Dios. El Señor Vishnu, que está dentro de todo, es la porción plenaria o expansión del Señor Krishna. El Señor se expande en innumerables formas de Dios y seres vivientes junto con sus diferentes energías. Pero Sri Krishna es el Señor original y primordial de quien todo emana. El aspecto omnipresente del Señor que se percibe dentro del mundo manifestado es también una representación parcial del Señor. Paramatma, por lo tanto, está incluido en él. Él es la absoluta personalidad de Dios. Él no tiene nada que ver con las acciones y reacciones de la manifestación material debido a que se encuentra muy por encima de la creación material. La oscuridad es una representación pervertida del sol y por consiguiente la existencia de la oscuridad depende de la existencia del sol, pero en el sol propiamente dicho no hay vestigio alguno de oscuridad. Así como el sol está lleno únicamente de luz, de igual modo, la absoluta personalidad de Dios, más allá de la existencia material, está colmado de bienaventuranza. No solo está él, Cada bastidor, ¿no? no solo está él colmado de bienaventuranza, sino que también está colmado de variedad trascendental. La trascendencia no es estática en absoluto, sino que más bien está formada de una variedad dinámica. Él es distinto de la naturaleza material que se complica con sus tres modalidades. Él es Parama o el principal y por ende es absoluto. Él tiene múltiples energías y a través de sus diversas energías crea, manifiesta, mantiene y destruye el mundo material. Sin embargo, en su propia morada todo es eterno y absoluto. Al mundo no lo conducen las energías o los poderosos agentes por sí solos, sino el potente todopoderoso con todas las energías. Jai. Ya, 24. 24. Y aún así, aunque tú estás más allá del alcance de la energía material, pones en práctica los 4 principios de la liberación, caracterizados por la religión, etc. En aras del bien máximo de las almas condicionadas. Significado: la personalidad de Dios, Sri Krishna, por sus misericordias sin causa, desciende al mundo manifestado, sin estar influido por las modalidades materiales de la naturaleza.
Eternamente, Él está más allá de las manifestaciones materiales. Él desciende por su misericordia sin causa únicamente para redimir a las almas caídas que están cautivadas por la energía ilusoria. Ellas son atacadas por la energía material y quieren disfrutarla bajo falsos pretextos, aunque en esencia la entidad viviente es incapaz de disfrutar. Uno es eternamente el servidor del Señor y cuando olvida esta posición, piensa en disfrutar del mundo material, pero de hecho se haya engañado. El Señor desciende para erradicar este falso sentido de disfrute y así rescatar a las almas condicionadas y llevarlas de vuelta a Dios. Esa es la naturaleza supremamente misericordiosa del Señor para con las almas caídas. O sea, todos estos relatos, Krishna los puso en este mundo para recordarnos y leernos que tenemos que regresar a su casa. Sí, El mundo no es paraíso. los sabios analizan las razones de la aparición del Señor en el mundo material, ciertamente tienen que surgir de su exclusiva libertad. Si no es así, entonces él estaría forzado o controlado por la circunstancia. Pero él no se lo describe únicamente como independiente, sino también como libre de toda falta. Carecer de misericordia y amor es una falta. Por lo tanto, el Señor desciende por amor o misericordia, demuestra que es perfecto en sus cualidades. Aún así, uno podría concluir que el sentimiento de misericordia o de buenas cualidades controla y fuerza a Krishna para descender. Y Jiva Goswami explica que la verdad absoluta puede contener contradicciones, por lo tanto, él puede ser completamente libre y a la vez misericordioso simultáneamente, sin que haya conflicto entre estas. En este análisis, estas oraciones de Arjuna nos hablan de algunas de las verdades acerca de nuestra relación con el Señor Supremo. Texto 25. 25. Dice, así pues tú desciendes como encarnación para quitar la carga del mundo y para beneficiar a tus enemigos. Amigos. Amigos, perdón, sí es cierto. Así pues tú desciendes como encarnación para quitar la carga del mundo y para beneficiar a tus amigos, especialmente aquellos que son tus devotos exclusivos y que están absortos en meditar en ti. Igual también beneficia a los enemigos. También. Bueno. Sí, de hecho, cuando los mata, los libera. Dice, parece ser que el Señor se parcializa por sus devotos. Todo el mundo está relacionado con el Señor. Él es equitativo con todos y sin embargo se inclina más por sus propios hombres y devotos. El Señor es el Padre de todo el mundo. Nadie puede ser su padre y aún así nadie puede ser su hijo. Sus devotos son sus parientes y sus devotos son sus relaciones, sus relacionados. Esto constituye su pasatiempo trascendental y no tiene nada que ver con ideas mundanas de relaciones, paternidad ni nada por el estilo. Como se mencionó anteriormente, el Señor está por encima de las modalidades de la naturaleza material y por consiguiente no hay nada mundano en sus parientes y relacionados a través del servicio devocional. 26. Oh Señor de señores, ¿cómo es posible que esta peligrosa refulgencia se esté difundiendo por todas partes? ¿De dónde procede? Yo no puedo entenderlo. Está hablando del Brahmastra de Ashwatthama, el arma nuclear.
Significado. Todo lo que se presente ante la personalidad de Dios debe hacerse después de la debida presentación de oraciones respetuosas. Ese es el procedimiento modelo. Y Sri Arjuna, aunque es un amigo íntimo del Señor, está observando ese método para información del público en general. O sea, primero lo está glorificando. Oh Señor de señores, ¿cómo es posible? Oraciones respetuosas. Ajá. 27. La Suprema Personalidad de Dios dijo: he de hacerte saber que este es el acto del hijo de Drona. Él ha lanzado los himnos de la energía nuclear, Brahmastra, y no sabe cómo retirar el deslumbrante fulgor. Él ha hecho eso como un acto desesperado por temor a la muerte inminente. Significado. El Brahmastra es similar a la moderna arma nuclear que se manipula mediante la energía atómica. La energía atómica actúa enteramente sobre el principio de la combustión total y el Brahmastra actúa también de la misma manera. Este último crea un calor intolerable, similar al de la radiación atómica. Pero la diferencia entre ellos estriba en que la bomba atómica es un tipo burdo de arma nuclear, mientras que el Brahmastra es un tipo sutil de arma, producido mediante el canto de himnos. Ello constituye una ciencia diferente, y en los días de antaño se cultivaba esa ciencia en la tierra de Bharatavarsha. Bharatavarsha era toda La India. la India, bueno, la tierra, porque ellos conquistaban todo el mundo. Sí. Entonces el nombre antiguo del mundo, del planeta Tierra, era Bharatavarsha, y luego solo quedó la India, que se llamaba antiguamente, le quedó el nombre de Bharatavarsha, y luego ya con la llegada de los musulmanes empezaron a decir del, del río Sindhu, y Sindhus les decían a los de esta tierra, y se quedó como Sindhu, Sindhu, India, y ahí quedó el nombre. Entonces, Pero, el Brahmastra es un tipo sutil de arma producida mediante el canto de himno. ajá, y luego Ok. dice: la sutil ciencia del canto de himnos también es material, pero los modernos científicos materiales aún no la conocen. La ciencia material sutil no es espiritual, pero tiene una relación directa con el método espiritual, que es aún más sutil. Un cantor de himnos sabía cómo aplicar el arma y también cómo retirarla. Eso era conocimiento perfecto, pero el hijo de Dronacharya, quien hizo uso de esa ciencia sutil, no sabía cómo retirarla. Él lo aplicó temiendo su muerte inminente, y por eso la práctica no solo fue impropia, sino también irreligiosa. Siendo hijo de un brahmana, no debió haber cometido tantos errores, y por esa grasa negligencia del deber había de ser castigado por el propio Señor. 28. 28. Dice: oh Arjuna, únicamente otro Brahmastra puede contrarrestar esta arma. Como tú eres experto en la ciencia militar, subyuga el deslumbrante fulgor de esta arma con el poder de tu propia arma. Significado: no existe ningún arma contraria para neutralizar los efectos de las bombas atómicas. Pero la acción de un Brahmastra puede ser contrarrestada mediante la ciencia sutil. Y en esos días, aquellos que eran expertos en la ciencia militar podían contrastar el Brahmastra. El hijo de Dronacharya no conocía el arte de contrarrestar el arma, y por consiguiente se le pidió a Arjuna que la contrarrestara mediante el poder de su propia arma. 29.
Sri Sutta Goswami dijo, al oír a la personalidad de Dios decir esto, Arjuna tocó agua para purificarse y después de dar vueltas alrededor del Señor, Sri Krishna lanzó su arma Brahmastra para contrarrestar la otra. 30. Cuando los rayos de los dos Brahmastras se unieron, un gran círculo de fuego como el disco del sol cubrió todo el espacio sideral y todo el firmamento de los planetas. Significado. El calor creado por el destello de un Brahmastra se asemeja al fuego que se exhibe en el globo solar en el momento de la aniquilación cósmica. La radiación de la energía atómica es muy insignificante en comparación con el calor producido por un Brahmastra. La explosión de la bomba atómica puede a lo sumo hacer que un globo estalle, pero el calor producido por el Brahmastra puede destruir todo el orden cósmico. Por eso se hace de comparación con el calor que hay en el momento de la aniquilación. Siempre que leo esta parte me imagino así como en las caricaturas japonesas que sacan su bolita de fuego y contrarrestan a las otras. Dice, texto 31. Toda la población de los tres mundos fue abrazada por el calor combinado de las armas. Todo el mundo recordó el incendio Samvartaka que ocurre en el momento de la aniquilación. Significado. Los tres mundos son los planetas superiores, los planetas inferiores y los planetas intermedios del universo. Aunque el Brahmastra se lanzó en esta tierra, el calor producido por la combinación de ambas armas cubrió el universo entero y todas las poblaciones de todos los diferentes planetas comenzaron a sentir el calor de un modo excesivo y lo compararon con el fuego Samvartaka. Ningún planeta, por consiguiente, se encuentra desprovisto de seres vivientes como creen hombres materialistas y poco inteligentes. 32. Viendo pues la perturbación de la generalidad de la gente y la inminente destrucción de los planetas, Arjuna retiró de inmediato ambas armas brahmastras, tal como lo deseaba el señor Sri Krishna. Significado. La teoría de que las explosiones de las bombas atómicas modernas pueden aniquilar el mundo es una imaginación infantil. En primer lugar, la energía atómica no es lo suficientemente poderosa como para destruir el mundo. Y en segundo lugar, finalmente todo ello reposa en la voluntad suprema del Señor Supremo, debido a que sin su voluntad o sanción nada puede ser construido ni destruido. Es necio también creer que las leyes naturales son poderosas en fin de cuentas. La ley de la naturaleza material actúa bajo la dirección del Señor, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. El Señor dice ahí que las leyes naturales actúan bajo supervisión. El mundo únicamente puede ser destruido por la voluntad del Señor y no por los caprichos de políticos diminutos. El señor Sri Krishna deseaba que las armas lanzadas tanto por Drauni, será Drona, ¿no? Es el Drauni aquí, Drona, como por Pues, Arjuna, será un nombre de Aswatthama. Aswatthama, sí, como por Arjuna, fueran retiradas y Arjuna lo hizo de inmediato. De modo similar, hay muchos agentes del Todopoderoso Señor y solo por la voluntad de Él puede uno ejecutar lo que Él desee. Luego el 33. Arjuna con sus ojos ardiendo de ira como dos bolas rojas de cobre, arrestó diestramente al hijo de Gautami
y lo ató con sogas como a un animal. Significado. La madre de Ashwatthama, Kripi, nació en la familia de Gautama. El punto significativo en este sloka es que Ashwatthama fue atrapado y atado con sogas como un animal. Según Sridhara Swami, Arjuna, como parte de su deber dharma, estaba obligado a atrapar así a este hijo de un brahman, es decir, atraparlo como a un animal. Esta indicación de Sridhara Swami también se confirma en la declaración posterior de Sri Krishna. Ashwatthama era un hijo legítimo de Dronacharya y Kripi, pero debido a que se había degradado hasta una posición muy baja, era lo apropiado atarlo como a un animal y no como a un brahman. Aquí dice, los ojos iracundos y enrojecidos de Arjuna al capturar a Swatama en comparación a los ojos de loto que se describen de Krishna, también nos indican la diferencia en cómo actúa la naturaleza material con Krishna y con las entidades vivientes, tal como pudo observar Vyasa en su estado de trance. Uh-huh. Y bueno. ¿Tienen algún comentario en este capítulo tan de acción? De acción, sí, está de acción. Sí, yo tengo un comentario. Sí, Sí, de ahí sale el famoso dicho de como Ditarastra. No estoy viendo claro. no estoy bien. Claro, el Didarastra, el rey ciego, es verdad. No estoy Sí. viendo claro. Sí, Creo que hay una adaptación no de la batalla de Kurukshetra, pero del Ramayana que hizo Cartoon Network y se parece así estilo como dice esta Draupadi. Parece así tipo Dragon Ball y cosas Sí, así. ándale, Dragon Ball. Porque sí la hay, pero del Ramayana, no del Mahabharata. Sí, como caricatura japonesa, sí, Dragon Sí, Ball, tipo, Sí, Zodiaco. se me olvidó el Kame Kameha de Dragon, de este, ¿cómo se llamaba el personaje principal? De Goku. lo que pasa es que dice Srila Prabhupada que todo lo que vemos en el mundo material, nada es inventado, todo viene del Señor Supremo y de su creación. El Dragon Ball también y Sí, todo. Sí, ellos no inventan la caricatura, ya vienen, ¿verdad? De alguna pues manera inspiradas. cuando estuve en China me enseñaron casi toda la parte de dónde salía Dragon Ball y ellos le llaman Sun Wukong y es la historia del Rey Mono y se parece bastante a... Ah, ¿cómo se llama el Rey Mono de acá del Ramayana? Hanuman. Hanuman. Hanuman, haz de cuenta, tal cual, Hanuman es un Wukong para los chinos. Y pues Sí, de ahí salió obviamente Goku. Entonces sí, todo viene de la misma fuente. Sí, todo está conectado. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, seguimos mañana con esta lectura interesante y llena de emociones y sentimientos. Parte del mundo material es también todo este tipo de situaciones que pasaron en la misma familia del Señor Krishna cuando vino al planeta. La pelea entre familia, entre primos y finalmente siempre con la búsqueda de la justicia, el buen ejemplo y la relación de amistad, ¿no? Depender del Señor Supremo. Bueno, muchas gracias por compartir, por acompañarnos y seguimos mañana. Hare Krishna. Jai Shri Krishna.